El ayuno bíblico, parte 1. Vamos a tocar un tema que yo se los había prometido, tal vez no con el enfoque que le hicimos la primera vez, porque ya dimos o ya hablamos algo sobre este tema, pero ahora vamos a enfocarlo con miras a que nosotros sepamos si es este mandamiento un mandamiento para nosotros los cristianos de hoy o fue un mandamiento para los antiguos judíos que cesó en su desarrollo y no ha cesado hasta el día de hoy, ¿verdad?, en su desarrollo, pero muchos religiosos le dan dimensiones que no tiene. Y la idea y el enfoque directo de este tema es determinar cuál es el lugar que la Escritura le da a este mandamiento. Ya enfocamos nosotros este tema, que es el tema del ayuno, en el capítulo 6, versículos 16 al 18. Ahora el enfoque es si debemos de practicarlo nosotros o no, como creyentes. Ese es el centro de esta enseñanza, pero nosotros vamos a enfocar 5 puntos importantes. El primero, una pequeña introducción. El segundo, ¿qué es propiamente el ayuno? Porque quizás algunos de nosotros o muchos religiosos de hoy no saben ni siquiera eso. ¿Qué cosa es el ayuno? Y queremos nosotros definir qué cosa es para que nosotros podamos entenderlo. Ver, como más adelante vamos a ver también o a desarrollar, cuál es el propósito del mandamiento, para que así lo entendamos. Como tercer punto, vamos a ver el ayuno en el Antiguo Testamento. Como cuarto punto, vamos a ver el ayuno en el Nuevo Testamento. Y como quinto punto, ¿es o no es un mandamiento para los cristianos de hoy? ¿Y por qué queremos hacer ese enfoque y un estudio muy razonado, muy esquematizado de lo que es este tema? Porque hay un principio que los escritores mencionan mucho. Entonces dicen estos escritores, la verdad es como un retrato. Si se le exagera un rasgo a ese retrato, un rasgo que se le exagere, deja de ser un retrato y se va a convertir en una caricatura. Ustedes saben que un retrato no es lo mismo que una caricatura. Si a mí me dicen, haga una caricatura tuya, papá, me hacen un muñeco ahí que dé un aire a mí, pero no es un retrato propiamente dicho. Entonces eso es lo que puede pasar con este mandamiento. Este mandamiento ha sido practicado a través de los siglos, hermano, y hasta el día de hoy se está practicando, se practica por muchísimas, por la mayoría, por no decir todas, las iglesias, las congregaciones, los religiosos de hoy. Aunque no se sepa, como hemos dicho, como estamos diciendo, el propósito de este mandamiento, porque no se conoce, hermano, no se conoce. Hoy en día se practica el ayuno a los intereses de cada quien, pero no se aplica aquel propósito para el que fue establecido y ordenado para aquella nación judía, porque de principio tenemos que decir que este mandamiento fue ordenado para los judíos, para los israelitas. Pero sí nosotros sabemos que el ayuno hasta el día de hoy se practica. Hasta el día de hoy se practica. ¿Y cuál es el propósito que muchos se le dan? El propósito que muchos le dan hoy en día es que lo practicamos para volvernos más espirituales. Lo practicamos como hacían los judíos para pedirle algo al Señor y dedicarle que el Señor me dé bendición.
Hermanos, a través de la Escritura nosotros conocemos que aún naciones que no eran judías lo practicaban. Por eso decíamos que ha sido practicado a través de los siglos y por todas las edades, y hasta el día de hoy se ha practicado y se practica el ayuno. Y cuando alguien dice, no, pero este mandamiento no es para el cristiano de hoy, este mandamiento no está vigente hoy, todo el mundo pega el grito al cielo. Nosotros sabemos, por ejemplo, lo que pasó con aquella gran ciudad Nínive, ya conocemos. Estos señores no eran judíos, eran gentiles. Al final Jonás entró ya reprendido por el Señor y corregido, entró en las puertas de Nínive predicando con un ultimátum del Señor su mensaje. Y el resultado, hermanos, fue muy bueno porque los ninivitas se arrepintieron, desde el rey hasta los animales. Dice la Escritura ahí. Podemos decir, ese ejemplo de los ninivitas, que ya nosotros sabemos que se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 5 al versículo 10. Del 5 a 10 del capítulo 3 nosotros podemos leer la actitud de estos señores ninivitas y cómo hasta el mismo profeta se enojó. Yo sabía, le dice al Señor, que tú eras misericordioso y que no los ibas a castigar. Pero ellos acudieron a un mandamiento que ellos no tenían que cumplir. En este caso era para los judíos, pero en ese tiempo había vigencia de la ley. Y el Señor tomó ese ejemplo de ellos para ver este hermoso propósito que ellos habían escogido de arrepentirse y de pedir perdón de pecado para ellos. Pero hay una cosa importante que tenemos que decir. El ayuno no es, y oigan bien lo que voy a decir, porque puede ser que a algunos de ustedes no les guste, pero lo decimos con fundamento. Y si hay alguna cosa que no nos guste, investigámosla. Primero investiguémosla y no nos vayamos de boca para no contradecir algo que es así. Porque muchas veces, recuerden aquel dicho que dice, cuando algo se practica y se practica y se practica, se hace costumbre, o se hace ley, aunque no lo sea, pero se hace ley. Entonces la sociedad está plagada de este argumento, de este aspecto. La sociedad establece algo, lo practica, no, mire, y es una ley. ¿Y quién puso esa ley? La práctica que hizo la sociedad. Entonces, quizás así vino el ayuno, ¿verdad? En todas las naciones, y se vino practicando y tuvo su vigencia. No estamos diciendo que no es. Hasta el día de hoy sostenemos que el ayuno es un mandamiento bíblico. Lo que estamos nosotros queriendo llegar a demostrar es que no está vigente para hoy en día para los cristianos. Y por eso nosotros no lo practicamos. ¿Por qué? Porque cada mandamiento tiene un propósito. Y si nosotros conocemos el propósito de cada mandamiento, nosotros vamos a cumplirlo. Si el ayuno en el Nuevo Testamento hubiese sido establecido como tal, como fue en el Antiguo Testamento, nadie podría reconvenirnos de que tengamos que cumplirlo. Tenemos que cumplirlo, como cumplimos una serie de mandatos directos del Señor el día de hoy. Entonces nosotros no podemos pasar o traspasar esos límites. Si algo no está en la ley del Señor, nosotros no podemos ir a agarrar la ley de Moisés para venir a cumplirla, como que si al Señor le faltó que poner en su ley. Creo que eso está claro y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y cuando decimos, y esto es lo que vamos a decir ahorita,
que el ayuno no es una doctrina bíblica fundamental, oiga bien, no es una doctrina bíblica fundamental, queremos decir que no es la piedra o no es una piedra angular o fundamental de la fe, como muchos quieren ponerla. Y nosotros tenemos que determinar cuál es el lugar que ocupa en la Escritura este mandamiento hoy. ¿Para qué? Para que así veamos si podemos o debemos cumplirlo. Si debemos cumplirlo. Si no, si ya no hay vigencia de él para esta nueva ley, ¿por qué nosotros vamos a estar ayunando? Díganme usted. ¿Porque los evangélicos lo hacen? ¿O porque el hermano pastor lo ordena? Aquí no hay órdenes de pastores, aquí no hay órdenes de nadie, la orden la del Señor. Y si Él lo estableció así, así tiene que hacerse, hermano. Así tiene que hacerse. Por lo tanto, la idea nuestra es determinar si el ayuno tiene algún lugar en la economía o en la vida cristiana de hoy para nosotros. ¿Por qué? ¿O cuál es el lugar del ayuno en la Escritura para el cristiano de hoy? Hay un pasaje mucho que me gusta a mí en la Escritura de los apóstoles y lo vamos a leer para que ustedes lo tengan ahí. Primera de Corintios, hermanos, amén. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros dimensionamos algo que no tiene esa dimensión. Entonces aquí el escritor en este pasaje dice que aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Es clarito ese pasaje. Entonces nosotros vamos a ver, esa es la investigación a la que nos estamos enfrentando ahora. Vamos a ver si podemos concluir este segundo punto el día de hoy. ¿Qué es el ayuno? Yo quiero que cada pasaje bíblico que citemos y que expliquemos, por favor lo anoten con detalle y lo entiendan, hermanos. Si al final no lo entienden, pues nos pregunta al final, ¿qué cosa es el ayuno? El diccionario lo define así, hermano. El ayuno como el acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo. Para el diccionario eso es el ayuno. No estamos diciendo qué es el ayuno bíblico, estamos generalizando qué es el ayuno. El diccionario dice eso, que es abstenerse, el acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber, a veces hasta por un periodo de tiempo. Ahora, dice el diccionario, el ayuno puede realizarse por diversos motivos. Por diversos motivos. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, el diccionario pone el ejemplo de la huelga de hambre. A la huelga de hambre se le puede llamar un ayuno. ¿Por qué? Ahí se deja de comer. ¿Para qué se usa la huelga de hambre? Para protestar, ¿verdad? Para que el que está en contra del que está haciendo la huelga mire que el huelguista se está muriendo de hambre y se va a quitar la vida al abstenerse de alimento para que sus demandas sean cumplidas. Pero no, aquí no estamos hablando de cosas materiales. Aquí estamos hablando seriamente y lo que nosotros estamos queriendo es entender qué cosa es el ayuno, pero el ayuno bíblico. Para muestra un botón vamos a leer un pasaje muy contundente de esto, antes de aclarar bien qué cosa es el ayuno bíblico. Isaías capítulo 58, versículo 3 al 7. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores.
Versículo 4, he aquí que para contiendas y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Hermanos, el Señor aquí está rechazando el ayuno a los judíos. ¿Por qué? Porque ¿qué les está diciendo el Señor? El Señor les está diciendo que ellos cumplen con lo que Él ordenó, porque Él dice aquí, véanlo bien ustedes, dice el 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza con junco y haga cama de silicio y de ceniza. Vamos a ver qué cosa era el ayuno en el Antiguo Testamento, cuál fue la orden del ayuno. El Señor aquí les está diciendo, ustedes hacen eso, pero en la práctica hacen otra cosa. Son esclavistas, son malos, son inicuos, son estos, son aquellos. Eso le está diciendo el Señor. Entonces, ¿cómo pueden venir a decirme que ayunan? Y es lo que yo les estoy diciendo. El ayuno tenía un propósito. El mandamiento tenía un propósito como tal. Es lo que le estaba pasando aquí a los judíos. Y el Señor les dice, ese no es ayuno. Aunque están haciendo lo que yo les ordené, pero ustedes hacen otra cosa en la práctica. No, eso no es el ayuno. Entonces les reprende el Señor su acción y no quiere y los rechaza, se los rechaza. Es como, vamos a ver allá en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento habían judíos que ayunaban 2 veces a la semana, pero si el mandamiento era 1 vez al año, hermano. El mandamiento era 1 vez al año, era una ley nacional para los judíos. Tenían que obedecerla, como el día de reposo, como la circuncisión, como todo lo que ustedes puedan, y óiganlo bien, cumplir, porque así estaban establecidos los estatutos, los mandamientos del Señor, con un propósito. ¿Cómo usted iba a estar haciendo lo que le decían, pero en su corazón? Al Señor no lo engaña a nadie, hermano. El Señor conoce los pensamientos y el corazón y traspasa los tuétanos. Dice el escritor, ¿quién va a poder engañar al Señor? Y aquí les rechaza el Señor el ayuno a los judíos. Y que los judíos tal vez pudieron haber estado claros en qué cosa era. El ayuno no era abstenerse de comer. No, había una ley ordenada por el Señor. Y vamos a entrar a esa ley de inmediato, y aquí vamos a hablar ya del ayuno bíblico, del ayuno real, que fue el que ordenó el Señor y que Él les menciona ahí a los judíos cuando lo rechaza. En el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 29 al 34. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, dice el 29, en el mes 7, a los 10 días del mes afligiréis vuestra alma, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Versículo 30, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Mira, hermano, ¿cuál era el propósito del ayuno? Afligir el alma, y había santa convocación, había expiación. ¿Qué era expiación? Expiar los pecados era purificar los pecados. Los judíos iban a ser perdonados, tenían un propósito, el mandamiento, y esto usted lo puede ver en Levítico 23, y en Levítico 23, en el versículo 29, usted lo puede ver ahí también. ¿En qué consistía el ayuno bíblico que el Señor ordenó? En que el pueblo tenía que afligir su alma, pero en un sentido absoluto.
¿Y cómo? Habiendo santa convocación. Era para expiar los pecados, había perdón de pecados, había humillación al Señor. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y dice el pasaje ahí, Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. En Números 29, 7 al 11, vuelve el escritor a insistir en lo mismo. Levítico 16, Levítico 23 y Número 29 están el mandamiento dado al pueblo, aflicción del alma absoluta, porque iba a haber santa convocación y esto tenía que ocurrir allá, así. Hermanos, hemos dicho también, ustedes saben que antes de esto no había un ejemplo, no hay en la Escritura un ejemplo de un ayuno como tal. Antes de esta ordenanza del Señor, en la era patriarcal nosotros no tenemos ejemplos de ayuno. Sin embargo, se mencionan 3 ayunos grandes y milagrosos, como el ayuno de Moisés, el ayuno de Elías y el ayuno del Señor, que hemos dicho que son ayunos extraordinarios, milagrosos. Esos fueron sustentados por el Señor, esos salen de esta esfera que nosotros estamos explicando. Ahora, usted me puede decir, pero ahí solo me está dando pasajes del Antiguo Testamento. Es que esta es la ordenanza del Señor sobre el ayuno. Ahora, ¿quieren ustedes más prueba de por qué el Señor ordenó esto? Y de que esa aflicción total y absoluta del alma. Yo en una ocasión dije, y lo sostengo, que esto de afligir el alma es como aquella aflicción que le agarra a uno como cuando un ser querido se va. Cuando el alma se aflige, pero se aflige fuertemente, hermano, en el humano. Yo el dolor que he experimentado es cuando un ser querido se nos va. Uno siente un vacío, uno siente que anda volando cuando un ser querido se le va. Llora amargamente, qué sé yo, cuando se muere el papá, la mamá, un hermano querido, un hijo, qué sé yo. Nosotros sabemos de eso. ¿Y cómo ellos iban a afligir su alma? Miren ustedes cómo ellos iban a afligir su alma. ¿Y qué es lo que significa aflicción del alma? Miremos ahí en Salmos capítulo 35, 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Mire, ¿cómo afligía el salmista su alma? Con ayuno afligí mi alma, dice. Entonces, nos da a entender la Escritura cómo nosotros vamos a afligir nuestra alma. Cuando llegaron del Señor a reclamarle por qué tus discípulos ayunan, los fariseos, y por qué nosotros ayunamos los discípulos de Juan y tus discípulos no ayunan. Mateo 9, versículo 14. Dice el escritor, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto? Entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Cómo es eso? Los que están de luto. ¿Acaso pueden ayunar los que están de bodas? ¿O estar de luto los que están de boda? ¿Por qué el Señor usa ahí ese lenguaje, estar de luto? ¿Qué significa estar de luto, hermano? Estar afligido porque se nos fue un ser querido. Una aflicción terrible, las acabamos de decir. Entonces miren cómo pone el Señor el ayuno. Como luto, como una aflicción. Entonces no estamos nosotros lejos de lo que estamos diciendo. El ayuno realmente no era simplemente abstenerse de alimento. Era, tal vez ellos no ingerían alimento porque estaban humillados, estaban expiando pecado, estaban afligidos, pero eso era como complemento de la acción que ellos estaban cumpliendo el mandamiento, pero no simplemente dejar de comer. Hay un propósito siempre. Entonces eso es lo que queremos entender y lo que siempre, pero el meollo del asunto es la aflicción. El hombre tiene que estar compungido de corazón y arrepentido. Esa es la palabra, arrepentido.
Porque si aquella alma no está compungida, no está arrepentida, no hay perdón de pecado. Y ahí eso es lo que le rechaza el Señor en Isaías a los judíos. Ustedes vienen aquí, dicen que se afligen en el alma, dicen que se sientan en ceniza y silicio, pero ¿qué es lo que hacen? Están explotando a los trabajadores, están humillando al pobre, están aquí, están allá, son inicuos, son esto, son el otro, le dice el Señor. Entonces, hermanito, porque a lo que queremos es llegar a un concepto claro. ¿Qué cosa es el ayuno? Bíblico. Estamos hablando del ayuno bíblico. Y no hay otra definición que esta que estamos nosotros dando. Porque la Escritura lo está diciendo no en un pasaje. Estamos citando 3 pasajes, 5 pasajes del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento, donde el Señor le llama luto. Y como le dije, como no estamos en el Nuevo Testamento, no quería meterme en el Nuevo Testamento, pero lo hago para que ustedes vean y cómo compagina lo que estamos diciendo en el Antiguo Testamento, que es una aflicción del alma. Y si le metemos todavía todo el estatuto completo, que era una ley nacional, era una vez al año, hermanos, creo que nosotros no llegamos a ese concepto, claro, y no podemos entender otra cosa que no sea este propósito, aflicción del alma absoluta. Y había hasta una sentencia de parte del Señor para los judíos que no se afligieran, que no cumplieran con este mandato. Iban a ser cortados de su pueblo. Y ahora nosotros estamos claros qué cosa es el ayuno bíblico.